Hola a todos, bienvenidos a nuestra videoclase donde trabajaremos el módulo 4, reflexión sobre la lengua. Comencemos recordando cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo en este módulo, que es fortalecer habilidades que favorezcan el desarrollo de la competencia discursiva y textual y reforzar el sentido crítico ante diferentes tipos de textos. Recordemos un poco y leemos lo que vimos en nuestros módulos anteriores. En el módulo 1 y 2 trabajamos conceptos claves como la comunicación y el lenguaje. También vimos los textos orales. En el módulo 3 nos enfocamos mucho más en conocer acerca de la lectura, como ese proceso clave para la comprensión de textos, ¿no? Decíamos que es un proceso mental de acción en el que hay que estar presente para poder hacer una traducción de símbolos a ideas y poder aprender o comprender determinada información. También nos enfocamos en este módulo 3 a conversar acerca de los textos escritos y veíamos entonces que existen diversidad de tipos de textos según su propósito. Y entre ellos veíamos que habían descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos. Ahora, ¿qué vamos a conversar? ¿No? Todos los textos deben cumplir con unas propiedades básicas que al momento de elaborado deben estar presentes y deben notarse para que un escrito pueda ser comprendido por el lector, para que cuando se haga ese proceso de lectura realmente haya un proceso de comprensión del texto. Ahora bien, todos los textos que producimos, trabajos, informes, ensayos, cuentos, argumentaciones, reflexiones, por obligación y un poco basándonos aquí en la teoría de Daniel Cassani, deben pasar por cuatro grandes propiedades, que es la adecuación, la cohesión, la coherencia, la corrección o la competencia gramatical. Es esto que trabajaremos en este módulo 4. Comencemos entonces por entender o aclarar qué es la adecuación dentro de un texto. Es la propiedad por la que ese texto se adapta a un contexto discursivo. Es decir, que el texto se amolda a los interlocutores que tenemos alrededor, a las intenciones comunicativas, al canal de producción y de recepción que estamos teniendo en el momento en que se escribe un texto. ¿Qué nos dice Casani? Que dentro de una región no todas las personas, por ejemplo, hablan y escriben del mismo modo, así como tampoco utilizan la lengua de la misma forma, por lo que la adecuación de que se encarga de aspectos como la variedad y el registro. ¿Qué es la variedad? Bueno, la variedad es la clase de lenguaje que se debe utilizar y que puede ser estándar o dialectal. ¿Qué es esto, no? La variedad estándar es un lenguaje común, es un lenguaje más cotidiano, entendible por cualquier hispanoparlante, en este caso, en el caso del castellano, que no tiene modismo, no tiene regionalismo, no tiene tecnicismo, es un lenguaje, vamos a llamarlo de alguna forma más genérico, más universal. Mientras que esta variedad tiene también la dialectal, donde sí estamos entonces utilizando un lenguaje que está lleno de términos como cultismo, jergas estudiantiles, profesionales, regionalismo, modismo, argots, tecnicismos diversos en función de repente de alguna profesión o alguna línea directa, alguna disciplina. Aquí también entran todos los términos a los que se le da un significado muy diferente al que probablemente tenga en el diccionario. Hay palabras que de repente están definidas por el diccionario de cierta forma, pero en el lenguaje dialectal más regional, pues posiblemente pueda tener otro significado. Ahora, ¿qué es esto de el registro dentro de la adecuación? No es la forma en cómo se debe utilizar el lenguaje y puede darse también de dos maneras, general o específico. El registro general o específico va determinado por el tema del que hablamos, ¿okay? O sea, general o específico, eh,
Hola a todos, bienvenidos a nuestra videoclase donde trabajaremos el módulo 4, Reflexión sobre la lengua. Comencemos recordando cuáles son los objetivos que perseguimos, que es fortalecer habilidades que favorezcan el desarrollo de la competencia discursiva y textual y reforzar el sentido crítico ante diferentes tipos de texto. Recordemos e hilemos un poco acerca del módulo 1 y 2, donde trabajamos algunos conceptos claves, comunicación y lenguaje. También vimos qué son los textos orales. En el módulo 3 nos enfocábamos en conocer más acerca de cuál es ese aspecto clave para comprender textos, que era la lectura, y decíamos que, bueno, que es un proceso mental activo que implica la traducción de símbolos a ideas en las que se puede aprender o comprender determinada información. También nos enfocamos en este módulo 3 a los textos escritos y veíamos diferentes tipos de textos que desarrollamos según el propósito que persigue, que pueden ser descriptivos, narrativos, expositivos o argumentativos. Ahora bien, todos los textos deben cumplir con propiedades que al momento de elaborarlos deben estar presentes en todo el escrito. ¿Okay? Escritos que produzcamos como trabajos, informes, ensayos, cuentos, argumentaciones, reflexiones, por obligación, ¿verdad? Y basándonos en este caso específico en la teoría de Daniel Cassani, deben pasar por 4 grandes propiedades: la adecuación, la coherencia, la cohesión y la competencia gramatical o la corrección gramatical, que son aspectos de ortografía y gramática. Y esto es lo que vamos a trabajar en este módulo. Vamos a comenzar por la adecuación. ¿Qué es la adecuación en un texto? Bueno, es la propiedad por la que el texto se adapta a ese contexto discursivo. Esto quiere decir que el texto se amolda a los interlocutores, a las intenciones comunicativas, al canal de producción y de recepción que tengamos aquí. El mismo Cassani nos dice que dentro de una región no todas las personas hablan y escriben del mismo modo, así como tampoco utilizan la lengua de la misma forma, por lo que la adecuación se encarga de 2 grandes aspectos, de la variedad y el registro. La variedad es la clase de lenguaje que se debe utilizar y esta también se subdivide en estándar o en dialectal. ¿Qué es entonces la variedad desde el punto de vista estándar? Es un lenguaje común, es entendible por cualquier tipo de hispanohablante, en el caso del español, sin modismo, sin regionalismo, sin tecnicismo. Es decir, se trata de un lenguaje utilizado de manera más neutral, vamos a llamarlo de alguna forma más genérica, que todos podamos entender. Mientras que al contrario, una variedad dialectal está repleta de términos o jergas muy particulares de esa lengua, de esa región. Pueden ser jergas estudiantiles, profesionales, regionalismos, modismos, argots, tecnicismos. También aquí entran todos esos términos al que se les da un significado diferente al que tienen en el diccionario, ¿no? Ahora hablemos un poco de registro, que es la forma como se debe utilizar el lenguaje. Puede ser también de 2 formas, también el registro se da de 2 formas. General o específico, determinado por el tema del que hablamos o escribimos, y objetivo o subjetivo, que está determinado por el propósito perseguido. Informar o convencer, dar una opinión. También puede ser formal o escrito, determinado por la relación de los interlocutores. Un texto puede ser más formal o más informal, o también puede ser oral o escrito, establecido por el canal de comunicación. Entonces, este registro se puede dar en función a la intención comunicacional, a la intención del escrito. Entonces, ya sabemos que puede ser general o específico, puede ser objetivo o subjetivo, formal o informal, o oral escrito. ¿Okay? Todo depende del tema, del propósito, de la relación entre los interlocutores y del canal de comunicación. Esto en líneas generales es la adecuación del texto que tenemos que tener presente a la hora de redactar el mismo. Ahora hablemos de coherencia. ¿Qué es la coherencia? Bueno, la coherencia es la propiedad del texto donde se selecciona la información más importante, más relevante de la no importante, de la irrelevante. Y separamos.
Se encarga de organizar esta estructura comunicativa del texto, el título, índice, introducción, prólogo, capítulos, apéndices, conclusiones, referencias, saludos, despedidas. Todo depende, por supuesto, del tipo de texto que se vaya a elaborar. Implica entonces que la coherencia es ese texto organizado de manera lógica para que pueda ser interpretado. Entonces, un texto que no está lógicamente ordenado difícilmente puede ser entendido, por tanto, carece de coherencia. Ahora incluyamos otro término, que es el término cohesión. Cohesión es la propiedad del texto que conecta entre sí las diferentes palabras, oraciones y párrafos, mediante ciertos mecanismos que se denominan procedimientos o formas de cohesión. También allí una de las grandes formas de cohesión son los signos de puntuación, los conectores, las conjunciones, cuando cada elemento de la oración se conecta, ¿no? Entonces, ¿qué es la cohesión? Es esa conexión, es esa cadena que yo voy hilando de palabras y oraciones y yo me valgo entonces de signos de puntuación, de conectores y de conjunciones para poder darle sentido a esta cohesión. Entonces, fíjense que le damos cohesión a un texto que además tiene que ser coherente porque tiene que tener cierta estructura, que además tiene que estar adecuado, tiene que tener una adecuación dependiendo del público o del objetivo que tenga ese texto. Aquí ya entonces vemos estos tres grandes elementos. Por cierto, les dejé un recurso muy interesante donde les explica los diferentes tipos de conectores que existen y cómo los pueden utilizar. Esta herramienta me parece clave, muy interesante para que puedan hilar diferentes tipos de textos. Ahora, para poder nosotros llevar a cabo un texto, necesitamos fortalecer lo que se conoce como competencias gramaticales, que también es la cuarta propiedad del texto, ¿verdad? ¿Y qué es la competencia gramatical? Bueno, es la capacidad que tiene una persona para convertir ideas y sentimientos en enunciados, párrafos o textos de acuerdo a las reglas establecidas para la construcción y comprensión de textos, en este caso de la lengua española. Las principales reglas están relacionadas con qué? Con la ortografía, la puntuación y la acentuación, que las comenzamos a ver desde muy pequeños. Y es clave que siempre trabajemos en el fortalecimiento de las mismas. Alimentar estas habilidades junto con el conocimiento además de reglas semánticas y morfológicas que le den hilación al texto, nos permitirá producir textos de alta calidad. También tienen disponible, ¿verdad?, dentro del aula una publicación donde podrán consultar y refrescar las diferentes normas ortográficas y de correcto uso del castellano. Porque a veces nos puede ocurrir que se nos olvida cómo se acentúa una palabra, o por ejemplo en qué momento se utiliza una coma, un punto y seguido, que aunque tenemos años utilizándolo desde que somos unos niños, pues a veces en la redacción del texto olvidamos cuál es el objetivo de cada una de estas normas gramaticales, ¿ok? ¿Cuál es la invitación de este módulo en específico? Como su nombre lo indica, es a reflexionar. Tenemos que hacer un análisis importante de cómo están nuestras competencias gramaticales. Leamos los textos que revisemos, revisemos si están teniendo adecuación, si están teniendo coherencia, si están teniendo cohesión, si estamos utilizando conectores de manera correcta, si estamos utilizando signos de puntuación. También hagamos uso de la lectura. Al nosotros hacer lectura nos podemos dar cuenta de cuáles son los usos de las diferentes normas gramaticales y eso nos va a permitir ampliar nuestro pensamiento crítico, pero también ampliar nuestro vocabulario a la hora de escribir. Entonces, bueno, hasta aquí nuestra videoclase del día de hoy. Nos vemos muy pronto y chao, chao.